La casa olía a pan de canela recién horneado y café, un aroma que debería haber suavizado hasta el humor más áspero de la mañana. Globos flotaban perezosos cerca del techo y una pancarta rosa pálido colgaba sobre la chimenea con las palabras «Feliz Día de las Madres». Me había planchado mi mejor blusa, una que Salvador solía decir que resaltaba el verde de mis ojos, e intenté ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. A mis 67 años no pedía mucho, solo un poco de cariño. Un reconocimiento de que mi lugar en esta mesa importaba. Los vecinos de enfrente habían pasado con un ramo de tulipanes. Mi nieta Paloma me dio una tarjeta dibujada a la mano con colores de crayón, desbordando las líneas. Tiago tiró de mi manga orgulloso de la figura de Lego que había envuelto en papel de seda. Les agradecí a ambos con besos y por un momento mi corazón se aligeró. Esos eran los regalos que se sentían de verdad. Mateo, mi hijo, iba y venía entre la cocina y el patio distraído con su celular vibrando cada pocos minutos por mensajes del trabajo. Daniela, impecable con un vestido floral ajustado, entró con una bolsa de regalo grande y la colocó frente a mí con un cuidado exagerado. Su sonrisa era tensa, ensayada, del tipo que nunca llegaba a sus ojos. «Ándale, Teresa», dijo alzando la voz para atraer la atención de todos. «Creo que esto te va a parecer perfecto». Metí la mano en la bolsa, mis dedos rozaron cerdas. Por un segundo pensé que tal vez era una escoba de paja fina para el jardín, algo útil. Pero al sacarla, vi lo que era una escoba de madera vieja, con la pintura descascarada y el mango lleno de rayones. La risa de Daniela rompió el silencio. «Lista para volar, bruja». La habitación se congeló. Un vecino tosió y miró su plato. Mateo soltó una risita nerviosa, el sonido de un hombre demasiado cansado para intervenir. Las mejillas de Paloma se encendieron de rojo y Tiago escondió la cara entre sus manos. Por un instante la vergüenza fue algo físico trepándome por la garganta, amenazando con ahogarme. Mis oídos ardían, mi pecho se apretaba. Quería gritar, llorar, estrellar esa escoba contra la mesa y exigir respeto. En cambio apreté los dedos más fuerte alrededor del mango y estabilicé mi voz. «Gracias, Daniela», dije cada palabra medida. «Es justo lo que necesitaba». Su sonrisa titubeó lo suficiente para que lo notara. Los vecinos se removieron incómodos. Mateo murmuró algo sobre que las bromas se habían pasado de la raya, pero no me miró a los ojos. Apoyé la escoba contra la pared con las cerdas hacia abajo como si fuera un trofeo en lugar de un insulto. Luego me serví otra taza de café, mis manos firmes, ahora mi corazón, calmándose con cada sorbo. La charla en la habitación volvió primero titubeante, luego más fuerte, como si todos esperaran que el ruido pudiera borrar lo que habían presenciado. Pero yo ya había decidido. Esa escoba no era solo una broma. Era una línea trazada. Los años de tragar palabras, de soportar desaires ignorados, habían terminado con un chasquido en el aire tan afilado como la risa de Daniela. Sonreí levemente, no para ella, sino por el pensamiento que se formaba en mi mente. Si creía que una escoba podía hacerme sentir pequeña, no tenía idea del poder que aún tenía. Y esa noche, cuando los invitados se fueron y los platos se apilaron en el fregadero, me senté sola con la escoba apoyada en la esquina y comencé a pensar exactamente cómo la usaría, no para barrer, sino para algo mucho más permanente. Esa noche, después de que el último plato de papel fue tirado y la escoba seguía ahí apoyada contra la puerta de la despensa como una acusación, me senté en la mesa de la cocina bajo una luz tenue. La casa estaba demasiado silenciosa ahora, despojada de charlas y sonrisas falsas. Solo el zumbido del refrigerador llenando el vacío. Pensé en lo que esta casa había significado cuando firmé los papeles. No se suponía que se sintiera como un campo de batalla. 5 años antes, cuando Salvador falleció, las paredes de nuestro pequeño departamento en Santa Fe se volvieron insoportables.
Él llenaba cada rincón, sus libros apilados cerca de la ventana, su aroma aún impregnado en el sillón. No podía soportar el vacío, pero me negué a dejar que el duelo me tragara entera. Mateo acababa de casarse con Daniela y estaban esperando a su primer hijo. Me dijo por teléfono con la voz quebrada: «Mamá, no sabemos cómo vamos a salir adelante». Aún recuerdo la noche en que tomé mi decisión. Saqué la carpeta con los documentos del seguro de vida del cajón, la que Salvador y yo postergamos leer por meses. Los números se emborronaban a través de mis lágrimas. Entre la póliza, nuestros ahorros modestos y la venta del departamento, podía juntar lo justo para el enganche de algo mejor, algo lo suficientemente grande para todos nosotros. Una casa donde mis nietos pudieran correr en el patio trasero, donde las cenas familiares resonaran con risas en lugar de silencio. Mateo dudó cuando se lo propuse. «Mamá, no tienes que sacrificarlo todo por nosotros», dijo. Pero los ojos de Daniela se iluminaron ante la idea de una casa con más de 2 recámaras y una isla en la cocina que podía decorar con flores. Les dije que era lo correcto. La familia ayuda a la familia, insistí, convenciéndome tanto a mí como a ellos. No era ninguna tonta. Salvador siempre decía que había que ser práctico, pensar 2 pasos adelante. Cuando el abogado redactó los documentos, pedí una cláusula. El título estaría a nombre de Mateo, sí, pero habría un pagaré por C5.000, un reconocimiento de que no era un regalo al viento, sino un préstamo, aunque fuera simbólico. Hasta que se pagara, yo tendría un derecho de habitar la propiedad hasta mi último aliento. La digas abogada me miró con curiosidad, tal vez preguntándose si dudaba de mi propio hijo, pero solo sonreí. Le dije que era una precaución nada más. En ese entonces nunca imaginé que lo necesitaría. Creía en la unión, en la idea de que el sacrificio por la familia nunca se desperdiciaba. Había pasado toda mi vida trabajando turnos extra en la biblioteca, haciendo trabajos de corrección de ensayos para estudiantes universitarios, ahorrando centavos en sobres, etiquetados comida, luz, Navidad. Mis manos fregaron, escribieron y cargaron más de lo que debían todo, para que Mateo pudiera ir a la universidad sin deudas, para que tuviera opciones que Salvador y yo nunca tuvimos. Y aún así, 2 años después de vivir en esta casa, me había convertido en una sombra en ella. Mis fotos estaban guardadas en un cajón para hacerle espacio a la decoración de Daniela. Mi voz en la mesa era una interrupción. Mi papel como abuela era tratado como un estorbo en lugar de una bendición. Esa noche tracé el borde del pagaré con mi dedo, el papel suave de tanto desdoblarlo. El mango de madera de la escoba, áspero y lleno de cicatrices, estaba cerca. 2 objetos, uno destinado a humillarme, otro a protegerme, ambos esperando a que decidiera cómo usarlos. Y con la casa en silencio comencé a pensar cómo romperlo, no con gritos, sino con algo más fuerte. A la mañana siguiente, antes de que la casa despertara, fui al closet de mi recámara, donde una caja fuerte pequeña estaba escondida detrás de mantas dobladas. Mis manos no temblaron al girar la perilla. La había abierto incontables veces antes, pero esta vez se sentía diferente. Dentro estaba la historia de mis decisiones, copias del acta de defunción de Salvador, estados de cuenta antiguos y el montón delgado de documentos que aún me daban derecho a esta casa. Saqué el sobre marcado propiedad y deslicé los papeles. El título, el acuerdo de fideicomiso, el pagaré firmado por la mano de Mateo, su firma, aún firme como si no hubiera dudado. Recordé el día que lo firmó con la cara roja de vergüenza, asegurándome que pagaría aunque le tomara toda la vida. Daniela había sonreído durante toda la cita como si ya hubiera ganado algo. El papel se sentía fresco entre mis dedos, pero las palabras ardían. Derecho de habitación reservado. Monto adeudado. C5.000. Transferencia del título sujeta al pago. Todo seguía allí en blanco y negro.
Ninguna risa en una fiesta o insulto en un brunch podía borrar la tinta en una página. Me senté al borde de mi cama esparciendo los documentos sobre la colcha. No era solo lenguaje legal, era la prueba de cada turno doble que trabajé cada noche que Salvador se quedó sin botas nuevas para ahorrar más cada decisión que tomamos para que nuestro hijo tuviera algo mejor. Más tarde ese día, después de que Mateo se fue al trabajo y Daniela se ocupó con recados, encendí la vieja computadora en el estudio. El sitio de registros de propiedad del condado era lento, torpe, pero familiar. Tecleé el número de parcela y esperé a que cargara la página. Mi nombre apareció justo allí bajo titular de derecho de habitación. El nombre de Mateo estaba al lado como fideicomisario, pero no como único dueño. Mi aliento salió lento constante. Alivio no era la palabra exacta. Era más como una confirmación, como revisar una cicatriz para asegurarte de que aún te marca, incluso después de años de fingir que no estás ahí. Imprimí la página y las añadí a la carpeta. Por la tarde, decidí visitar a alguien que conocía a Salvador y a mí desde hacía tiempo, alguien que entendería. Don Javier vivía a 2 calles en una casa modesta con azaleas bordeando el camino. Había sido banquero antes de jubilarse y aún se movía con el porte de alguien que entendía el peso de los números más que el de las palabras. Teresa dijo cálidamente al abrir la puerta invitándome a pasar. El aire olía ligeramente a café y a brillantador de limón. Nos sentamos en su mesa de cocina y deslicé los documentos hacia él, sin decir una palabra. Puso sus lentes, leyó en silencio por unos minutos y luego se recostó en su silla. Todo es válido. Más sólido de lo que la mayoría piensa al incluir un pagaré y un derecho de habitación. Tu esposo fue listo. Y tú más lista por insistir. Junté mis manos. Daniela cree que puede echarme de mi propia casa. Piensa que no tengo poder. Don Javier me miró, no con lástima ni sorpresa, solo con firmeza. El papel siempre gana al ruido, Teresa. Siempre. Pueden gritar, reír, fingir que no eres nada. Pero estos papeles durarán más que cualquier palabra que te lancen. Su certeza me sostuvo como una mano firme en la espalda. Recogí los papeles guardándolos de nuevo en su carpeta. Cuando salí de su casa, el cielo se había vuelto de un gris apagado, del tipo que promete lluvia, pero la retiene justo fuera de alcance. Caminando a casa sentí la carpeta bajo mi brazo tan sólida como una piedra. No tenía prisa. No temblaba. Solo llevaba la prueba de quién era yo y de lo que ya no podían quitarme. Y esa noche, cuando guardé la carpeta en la caja fuerte, supe que era hora de decidir cómo la usaría. La carpeta no se apartó de mi lado los siguientes 2 días. Estaba en la encimera mientras hacía café en la mesita de noche mientras dormía. Tenía pruebas, sí, pero las pruebas sin acción eran solo papel acumulando polvo. Lo que necesitaba ahora era alguien que me ayudara a usarlo. El lunes por la mañana hice una cita con una abogada cuyo nombre me habían dado años atrás en un taller comunitario sobre planificación patrimonial. Adriana Morales, de unos 40 años, afilada como una navaja y conocida por no hacer perder el tiempo a sus clientes. Su oficina estaba en el 3er piso de un edificio sin pretensiones, en el centro de Querétaro, con paredes llenas de diplomas y certificados perfectamente enmarcados. La recepcionista me ofreció té mientras esperaba, pero mis nervios ya estaban demasiado inquietos para tomarlo. Cuando la licenciada Morales salió, extendió la mano con confianza rápida y me llevó a su oficina. «¿Qué la trae, señora Vargas?», preguntó sentándose detrás de su escritorio. Puse la carpeta frente a ella. «Compré una casa para mi hijo y su esposa. El título está ligado a un fideicomiso y mantuve un derecho de habitación. También hay un pagaré por 5 millones de pesos. No han pagado un centavo y ahora...». Mi garganta se apretó recordando la risa de Daniela la escoba en mis manos. Ahora me tratan como una carga que esperan deshacerse. Morales ajustó sus lentes y comenzó a leer. Se movía rápido escaneando cada página su pluma, golpeando el escritorio con un ritmo constante.
Cuando terminó se recostó en su silla. «Esto es más sólido que la mayoría de los arreglos que veo», dijo. «El pagaré es válido ejecutable y está ligado a la propiedad. El derecho de habitación significa que no pueden sacarla de la casa sin su consentimiento. En términos simples, usted tiene las cartas». Tragué saliva. ¿Cuáles son mis opciones? Las enumeró una por una con precisión practicada. Primero, el pago. Puede exigir que cumplan con el pagaré. Si encuentran el dinero, tendrán que pagarle o refinanciar la propiedad. Segundo, desalojo. Como ellos son en efecto inquilinos bajo su derecho de habitación, podría reclamar el control total. Tercero, venta. Con sus derechos podría forzar la venta de la propiedad, aunque suele ser el último recurso. Sus palabras eran directas, pero para mí cayeron como piedras en el agua creando ondas. Cada opción significaba romper la frágil fachada de familia. Cada una significaba que los brunches dominicales y las sonrisas corteses se harían añicos reemplazados por abogados y plazos. Morales debió ver la duda en mi rostro. Juntó las manos sobre el escritorio. Vino aquí porque ya tuvo suficiente. He visto esto antes, señora Vargas. La gente asume que la bondad es debilidad. Olvidan que la ley está hecha para personas como usted, personas que dieron demasiado, y son pisoteadas a cambio. Exhalé lentamente. Si sigo adelante estaré echando a mi propio hijo de su casa. No se inmutó. No. Le estará recordando que nunca fue solo suya para empezar. Usted le dio un regalo y él dejó que alguien lo convirtiera en un arma contra usted. Si no puede respetar los términos, entonces los términos hablarán por usted. Su certeza me estabilizó más que cualquier taza de té. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. El primer paso es una carta de demanda. Les daremos 21 días para responder, pagar el pagaré completo o desalojar la propiedad. Es profesional, claro y justo. Si cumplen, no se necesita más acción. Si no, seguimos adelante. Asentí mi voz, apenas un susurro. «Hágalo». Morales comenzó a escribir las teclas sonando con firmeza cada golpe como un clavo en el ataúd de mi vacilación. Imprimió la carta, la leyó en voz alta y la deslizó para que la firmara. Mi mano dudó un momento sobre la pluma, pero luego recordé la escoba en la despensa, la mirada en el rostro de mi nieta, y presioné la tinta con firmeza en la página. Cuando salí de su oficina, la carpeta se sentía más ligera bajo mi brazo, aunque el peso de lo que había puesto en marcha presionaba mi pecho. En 21 días todo cambiaría. La carta estaba guardada en el bolsillo de mi cardigan, mientras me movía por la cocina esa mañana. El olor a pan tostado y huevos fritos flotaba en el aire, aromas cotidianos que no coincidían con la pesadez en mi pecho. Puse los platos en la mesa con cuidado, deliberado, ordenando los cubiertos, sirviendo jugo en vasos. Los movimientos me estabilizaban, me daban algo a lo que aferrarme mientras esperaba el momento que sabía que llegaría. Mateo entró primero con la corbata torcida, ya distraído por el celular vibrando en su mano. Murmuró un rápido «Buenos días» y alcanzó la cafetera. Daniela lo siguió con sus tacones repiqueteando contra el azulejo su perfume, llegando antes que ella. Ya estaba revisando su tableta apenas mirándome mientras se deslizaba en su silla. Me senté frente a ellos, junté las manos y hablé con una voz lo suficientemente calma como para callar el tintineo de los tenedores contra los platos. Antes de empezar el día necesito dejar una cosa clara. Hay nuevas reglas en esta casa. Los ojos de Daniela se alzaron afilados con diversión. ¿Reglas?, repitió con una curva en los labios. ¿Qué somos, niños? Mateo suspiró ya pellizcándose el puente de la nariz. Mamá, por favor, no empecemos. Lo interrumpí con suavidad. Respeto. Tareas. Sin insultos. Todos contribuyen al hogar y todos merecen dignidad bajo su techo. Eso me incluye. Daniela soltó una risa baja y burlona. Dignidad, por favor. Si vas a empezar con sermones, tal vez deberías buscarte tu propio lugar y ver cuánta dignidad puedes pagar.
Mateo se movió incómodo, pero no dijo nada. Untó mantequilla en su pan con atención exagerada, como si el movimiento pudiera borrar la tensión que crecía en la habitación. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el sobre y lo puse cuidadosamente en el centro de la mesa. Entonces, deberían leer esto. Daniela alzó una ceja sonriendo mientras lo abría. Su sonrisa se desvaneció en cuanto sus ojos recorrieron las palabras. Mateo se inclinó más cerca, la confusión, oscureciéndose en algo más miedo tal vez, o incredulidad. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz baja. «Una demanda», dije con calma. «El pagaré que firmaste, Mateo. 5 millones de pesos. Tienen 21 días para pagarlo o desalojar esta casa. Todo es legal y ejecutable. Ya hablé con una abogada». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el zumbido del refrigerador. Daniela finalmente dejó caer el papel sobre la mesa. «¿Estás bromeando?» «No bromeo con el respeto», respondí. El rostro de Mateo palideció. Me miró luego a Daniela y de nuevo a mí. «Mamá, esto no es necesario». «Lo es», dije firme como piedra. «Porque por demasiado tiempo ambos han confundido mi silencio con debilidad. Les di esta casa, pero nunca renuncié a mis derechos. 21 días, Mateo. Ese es el plazo». Daniela abrió la boca sin duda lista para soltar otro insulto, pero algo en mi tono debió detenerla. La cerró de nuevo con los ojos brillando de furia, pero se quedó callada. Me levanté de la mesa, recogí mi plato vacío y lo llevé al fregadero. Mis movimientos eran silenciosos, casi comunes, pero dentro sentía el clic de un reloj comenzando a contar. Cada segundo desde esa mañana pertenecía a la cuenta regresiva. El sobre seguía en la mesa, blanco brillante contra la madera oscura, su presencia más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Y mientras enjuagaba mi plato bajo el grifo, supe que los próximos 21 días revelarían exactamente qué tipo de familia había criado y qué tipo de fuerza aún llevaba dentro. La casa se sentía más pesada después de que el sobre aterrizó en esa mesa, como si cada pared hubiera absorbido el peso de lo escrito dentro. Sabía que Daniela pasaría sus días planeando y susurrando, y que Mateo se hundiría más en el silencio. Así que comencé a prepararme no para la batalla, sino para partir. El jueves por la tarde firmé un contrato de renta para un pequeño departamento de una recámara cerca del Parque Alameda. El edificio no era nada del otro mundo. Una estructura de ladrillo modesta con pintura descascarada, pero las ventanas daban al este y la luz de la mañana se derramaba sobre los pisos de madera. La casera, una mujer amable con voz de gravilla, me entregó las llaves después de que escribí el cheque del primer mes de renta con mi cuenta de pensión. Guardé las llaves en mi bolso y cerré la mano alrededor de ellas como si fueran prueba de mi propia supervivencia. No hice un escándalo ni empaqué a plena luz del día. En cambio, trasladé mis cosas poco a poco, una bolsa aquí, una caja allá. Los libros de Salvador fueron primero, cada uno envuelto en papel craft, llevado por la entrada cuando nadie miraba. Le siguió una colcha que mi madre había hecho doblada con cuidado y escondida bajo mi abrigo mientras la cargaba al coche. El acto de llevar las cosas lentamente se sentía casi ceremonial, como recoger pedazos de mí misma que había esparcido a lo largo de los años. En el departamento compré lo esencial de nuevo: platos de una tienda de segunda mano. Una mesa de segunda mano lo bastante resistente para soportar peso, ropa de cama en tonos de azul que me recordaban al mar que Salvador y yo alguna vez soñamos con disfrutar en nuestro retiro. Cada compra, por pequeña que fuera, era mía y solo mía, pagada con la pensión que había ganado, catalogando libros y sellando fechas de entrega, mucho después de que mi cuerpo pidiera descanso. No era lujo, pero era libertad. Aún así, hubo momentos en que mi resolución flaqueó. Paloma me atrapó una noche mientras escondía un álbum de fotos bajo mi brazo. Había entrado al pasillo silenciosamente, sus ojos de 12 años demasiado observadores, demasiado agudos para su edad. Abuela susurró abrazándome por la cintura. ¿Nos estás dejando?
Su abrazo era cálido, desesperado y por un instante casi me rompí. Mi garganta se cerró y pensé en abandonar el plan, en dejar que la carta quedara sin respuesta, en deslizarme de nuevo al silencio, solo para no ver lágrimas en sus ojos. Acaricié su cabello y forcé una sonrisa. No te estoy dejando pequeña. Estoy asegurándome de que todos tengamos el hogar que merecemos. Apoyó su mejilla contra mí, asintiendo como si entendiera más de lo que debería. Cuando me soltó, besé su frente y llevé el álbum al coche, cada paso más pesado que el anterior. Esa noche sola en mi nuevo departamento puse el álbum en un estante y me senté en la mesa desnuda. Mis manos descansaron sobre la madera, trazando su superficie áspera. Por primera vez en años nadie me interrumpió. Nadie puso los ojos en blanco cuando hablé. Nadie cerró una puerta en mi cara. El silencio era afilado, pero era mío. A veces irse es la única forma de regresar, murmuré al cuarto vacío. No estaba huyendo. Estaba construyendo un lugar desde donde pudiera estar más fuerte. De vuelta en la casa, los días contaban hacia el plazo. La escoba seguía en la despensa, el sobre aún pesaba en la mesa, y la tensión se espesaba como nubes de tormenta antes de romperse. La primera señal llegó a través de mi vecina Clara, que deslizó un sobre por mi buzón una mañana con una nota enganchada. Pensé que deberías ver esto. Dentro había capturas de pantalla impresas de un grupo de Facebook, de la comunidad. Allí, en letras grandes y bajo la foto sonriente de Daniela, había palabras diseñadas para herir. Qué curioso que algunas brujas reciban escobas para el Día de las Madres y no sepan tomar una broma, decía una publicación. Otra tenía una foto borrosa de mí caminando hacia mi coche, con el título: «Cuidado vecinos, puede hechizar sus rosas». Emojis de risas seguían debajo y algunos vecinos que creía amigables habían añadido sus propios comentarios corteses, pero afilados, del tipo que corta más profundo, porque llevan máscaras de humor. Mi rostro ardió al leer. Por un momento me sentí de 13 años otra vez, parada frente a mi casillero, mientras las chicas populares susurraban detrás de sus manos. La edad no te inmuniza contra la humillación. Solo te hace reconocer su sabor más rápido. Puse los papeles en la mesa de la cocina e hice una taza de té. La taza tembló contra el platillo, no por ira, sino por el estremecimiento de ser vista como ridícula en la misma comunidad donde alguna vez me sentí segura. Esta casa, este vecindario, habían sido el centro de mi vida desde que Salvador y yo soñábamos con parrilladas familiares y reuniones del club de lectura. Y ahora, gracias a un regalo descuidado y una lengua maliciosa, me habían convertido en una caricatura. No respondí en línea. No corrí a casa de Daniela exigiendo que parara. En cambio, escaneé cada página que Clara había impreso y las envié por correo a la licenciada Morales. En una hora me llamó. «Teresa, esto es acoso». Claro, público y documentado. Si intentan decir que todo fue un malentendido, estas capturas demuestran lo contrario. El silencio es tu aliado aquí. Déjame manejar el ruido. Su calma me estabilizó. El papel vence al ruido, había dicho don Javier. Y aquí estaba de nuevo, pruebas acumulándose silenciosamente, mientras Daniela cavaba su propio hoyo con cada tecla. Aún así, los susurros se filtraron en la vida diaria. En el supermercado atrapé a 2 mujeres de la iglesia mirándome y sofocando risas. En la farmacia, el dependiente dudó antes de preguntar si quería mi recibo, como si la cercanía pudiera traer problemas. El dolor no era solo por las palabras, sino por lo rápido que los vecinos se inclinaban hacia el espectáculo. Sin embargo, caminé con la espalda más recta cada vez que salía por la puerta. Si querían una bruja, les daría una mujer que se movía con tal compostura que el chisme perdía su chispa. Por las noches me sentaba en mi departamento con las persianas abiertas hacia el parque, leyendo bajo la luz de una lámpara. El silencio era un bálsamo, aunque a veces extrañaba la charla de Paloma o el olor del café de Mateo por la mañana.
Pero cada vez que pensaba en ceder, en dejar que la humillación me arrastrara al silencio, veía la escoba de nuevo. La mueca. La forma en que las palabras de Daniela habían cortado la habitación como vidrio roto. Ese recuerdo era suficiente para mantenerme firme esperando. Morales envió una actualización formal. Una semana después, la carta de demanda X había sido recibida y había añadido una cláusula de acoso respaldada por las capturas. 21 días ahora eran 19. Dejé el teléfono y miré la escoba apoyada en la esquina de mi departamento. No la había tirado. En cambio, la dejé allí como un recordatorio. Lo que se pensó como burla podía convertirse en un marcador de resiliencia. El reloj sonaba más fuerte cada noche, no por miedo, sino por anticipación. Era un martes por la noche cuando Paloma tocó suavemente la puerta de mi pequeño departamento. Mateo la había traído después de su práctica de fútbol, diciendo algo sobre que quería hacer tarea en un lugar más tranquilo. Vi en sus ojos que estaba agradecido por el respiro. Besó su cabello, apretó mi hombro y se fue antes de que pudiera ofrecerle té. Paloma se instaló en la mesa de la cocina con sus libros desparramándose de su mochila. Pero en lugar de abrirlos, cruzó los brazos y me miró con esa mirada obstinada y sin parpadear que solo los niños de 12 años pueden lograr. Abuela, dijo finalmente, ¿por qué mi mamá siempre se burla de ti? En la fiesta con la escoba y también en internet. Mis amigas me mostraron las publicaciones. Su voz temblaba no de ira sino de vergüenza. No preguntaba como una niña curiosa. Preguntaba como alguien atrapado entre dos mundos, tratando de decidir en cuál confiar. Dejé a un lado el trapo de cocina y me senté frente a ella. No apresuré mis palabras. Cariño, a veces los adultos olvidan que el respeto es el alquiler que pagamos por vivir juntos. Tu mamá piensa que las bromas son más fáciles que la bondad. Pero las bromas que hieren dejan cicatrices. Los ojos de Paloma se llenaron, pero no lloró. Miró su libro de matemáticas y trazó los bordes de las páginas con su dedo. No me gusta cuando hace eso. No me gusta cómo la gente se ríe. Me hace sentir que debería reírme también, pero duele aquí. Se tocó el pecho. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la suya. No tienes que seguirle la corriente solo porque otros lo hagan. Puedes elegir algo mejor. Ese es el tipo de fuerza que hace a una persona buena, no solo educada. Asintió lentamente como si guardara mis palabras para después. Nos sentamos en silencio un rato. El único sonido era el rasguño de su lápiz, mientras finalmente se inclinaba sobre su tarea. Cuando Mateo regresó a recogerla, Tiago entró con él cargando una bolsa de plástico con tacos de béisbol. Mateo estaba distraído respondiendo una llamada de trabajo y apenas notó cuando Tiago se deslizó a la cocina. El niño se quedó cerca de la puerta tímido como siempre. «Hola, abuela», susurró. Me agaché a su altura y aparté el cabello de su frente. «Hola, pequeño. ¿Tú también tuviste práctica?» Asintió. Luego, tras mirar hacia el pasillo para asegurarse de que su papá no escuchaba, se acercó y dijo: «No pienso que seas una bruja. Creo que eres buena. Y siempre te voy a respetar, no importa lo que diga mi mamá». La sinceridad en sus ojos marrones casi me deshizo. Lo abracé cuidando de no apretar demasiado. Su pequeño cuerpo estaba cálido, temblando un poco como si confesar tal lealtad le costara algo. «Gracias, Tiago», susurré en su cabello. «Eso significa más de lo que nunca sabrás. Los niños no deberían tener que elegir bandos entre las personas que aman. Y sin embargo, ahí estaban aprendiendo que la crueldad podía heredarse como un mueble transmitida, a menos que alguien rompiera la cadena». Recé para que mi firmeza les diera otro patrón a seguir. Mateo terminó su llamada y regresó a la habitación con líneas de cansancio, profundizándose alrededor de su boca. No preguntó de qué habíamos hablado. Tal vez no quería saberlo.
Solo recogió sus mochilas, me besó en la mejilla y los llevó hacia la puerta. Mientras los veía irse, el silencio que siguió se sentía más pesado de lo usual. No porque estuviera sola, sino porque cargaba con sus preguntas no dichas. Mateo vino a verme una noche después del trabajo con los hombros caídos de una manera que me recordaba a cuando era adolescente, y lo atrapaban llegando tarde, después del toque de queda. Se sentó en mi mesa de cocina frotando las palmas contra sus jeans, como si las palabras que traía pudieran escaparse si no las sujetaba fuerte. Intenté con 3 bancos, mamá dijo finalmente con voz baja. Ninguno quiere tocarnos. Entre las tarjetas de crédito, la remodelación de la cocina y el viaje a Cancún el año pasado, no salimos bien en los papeles. Revolví mi té lentamente dejando que sus palabras se asentaran. Y los 2 carros en la entrada. Hizo una mueca. Uno ni siquiera está pagado todavía. No dije nada. Él llenó el silencio con energía nerviosa, explicando lo mismo de 3 formas diferentes, la deuda acumulada demasiado alta, los prestamistas poco impresionados, los números negándose a estirarse, en algo respetable. Por fin se recostó agotado. No tenemos los 5 millones de pesos, ni siquiera tenemos 500.000. Lo esperaba. Morales también. La demanda. Nunca fue sobre esperar un pago inmediato. Se trataba de establecer límites que ya no podían ignorarse. ¿Qué dice Daniela?, pregunté con cuidado. Su mandíbula se tensó. Dice que deberías dejarlo. Dice que estás eligiendo papeles sobre la familia. Dice. Dudó. Y supe que estaba sopesando si protegerme del filo más agudo de su lengua. Sigue, insistí. Dice que nunca la has aceptado de verdad y ahora estás usando el dinero para deshacerte de ella. Cree que es personal. Tomé un sorbo lento de té estabilizándome. El respeto siempre es personal, Mateo. Pero el dinero, eso es solo matemáticas. Las matemáticas no se preocupan por los sentimientos. Se estremeció porque sabía que era cierto. Los números no se doblan ante el afecto y los bancos no prestan por lástima. Una semana después, Morales llamó. Es hora, Teresa. Archivaré el aviso de incumplimiento mañana a primera hora. A la tarde siguiente los papeles oficiales fueron pegados en la puerta principal de la casa que alguna vez creí que mantendría unida yo a mi familia. Hojas blancas y gruesas, impresas con letras grandes. Un aviso para saldar la deuda o entregar la propiedad. Los vecinos que paseaban a sus perros se detuvieron a leer. Una sacó su celular sin duda tomando una foto para el chisme. La vergüenza ya no se susurraba detrás de las cortinas ni se publicaba en grupos de Facebook. Estaba clavada en la madera misma de la puerta para que todos la vieran. Más tarde, Mateo me dijo que Daniela había arrancado el aviso en un ataque de furia, desgarrándolo en tiras y arrojándolas por el patio. Pero el papel se multiplica. Morales archivó otra copia en el condado y otra llegó por correo certificado. Mateo dejó de contestar mis llamadas por unos días después de eso. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba rasposa. Mamá, no sé qué hacer. No puedo pelear contra los números. No puedo hacer que el dinero aparezca. Y Daniela no para de decirme que todo es tu culpa. Cerré los ojos escuchando no solo sus palabras, sino al niño debajo el que alguna vez se apoyó en mí cuando no podía resolver su tarea, el que confiaba en mí para hacer que el mundo tuviera sentido. No tienes que pelear contra los números. Mateo, dije suavemente. Solo tienes que decidir si el respeto vale más que la deuda. El silencio en la línea fue largo, roto, solo por su respiración temblorosa. A la mañana siguiente, Morales me envió una confirmación por correo. El aviso estaba registrado y era ejecutable. El reloj estaba oficialmente contando. Convocé a una reunión familiar un jueves por la noche. Mateo parecía agotado, pero aceptó. Daniela bajó las escaleras con los brazos cruzados, los labios fruncidos, ya desafiándome a intentarlo. Había escrito todo en una sola hoja de papel, no más larga que una lista de compras. Reglas claras y simples.
Respeto en palabras. Respeto en el espacio. Y no más insultos. Las tareas debían compartirse. La privacidad respetada. Las leí en voz alta, mi voz firme. Cuando terminé puse el papel en la mesa del café. Esto no son sugerencias, dije. Son los términos para vivir aquí mientras se decide el asunto. Daniela soltó una risa aguda del tipo que corta la dignidad. ¿Qué es esto, Teresa? Una pensión. ¿Quieres que firmemos tu listita como escolares? La mano de Mateo fue a su frente. Daniela, por favor, murmuró. Solo no lo hagas. Pero ella estaba tensa. No, Mateo, esto es ridículo. Está tratando de controlarnos con pedazos de papel. Primero la carta de demanda, ahora reglas de la casa. ¿Qué sigue? Hora de dormir. No respondí. El aire ya estaba lo bastante pesado. Solo junté las manos en mi regazo y esperé. El sonido de llantas crujiendo en la grava llamó nuestra atención. Por la ventana 2 hombres en trajes oscuros se acercaron a los escalones de la entrada. Un golpe siguió firme y oficial. Mateo se levantó inseguro y abrió la puerta. Uno de los hombres habló con calma, le entregó un sobre y luego pegó otro aviso en la puerta con cinta azul antes de irse. Sin drama. Solo negocios. Daniela corrió hacia adelante arrancando el papel, pero no antes de que los vecinos de enfrente lo vieran. Las cortinas se movieron. Las luces de los porches se encendieron. 2 adolescentes detuvieron sus bicicletas observando con interés. ¿Qué es esto?, espetó agitando el documento en la cara de Mateo. ¿Vas a dejar que nos humille así? Frente a todos, Mateo leyó el papel en silencio, sus hombros hundiéndose. No le respondió. Me quedé sentada en mi silla calma como piedra, la escoba apoyada contra la pared a mi lado, como un centinela. La furia de Daniela llenó la habitación, pero nadie le respondió. Incluso los niños arriba se quedaron callados escuchando por las rejillas del techo. La casa misma parecía contener el aliento, mientras el aviso ondeaba una vez contra el marco de la puerta en la brisa nocturna. Los días después de que apareció el aviso en la puerta convirtieron la casa en un escenario, con Daniela cambiando máscaras tan fácilmente como de ropa. Una hora estaba furiosa, su voz baja y venenosa. Si sigues con esto nunca volverás a ver a Paloma ni a Tiago. Me aseguraré de eso. La siguiente lloraba en la cocina secándose los ojos con un trapo diciendo que yo estaba destrozando su familia y que no tenía idea de por qué la odiaba tanto. Aprendí a escribirlo todo. Cada palabra, cada amenaza, cada actuación lacrimógena registrada en un pequeño diario de cuero que guardaba en mi bolso. Morales me había dicho: guarda registros. Los jueces no pesan emociones, pesan pruebas. Pero no era solo para la ley, era para mí. Ver las palabras en papel las hacía más pequeñas, menos capaces de resonar en mi pecho. Una noche escuché pasos silenciosos en el pasillo. Mateo tocó suavemente mi puerta, su silueta dudosa en el marco. Parecía mayor de sus 40 años, desgastado por la deuda y las lealtades divididas. Mamá susurró: podemos arreglar esto. Podemos hacer que desaparezca. Dejé mi libro a un lado y lo invité a pasar. Se sentó en el borde de mi cama mirando los tablones del suelo. Arreglarlo no significa fingir que nunca pasó, le dije. Arreglarlo significa decir la verdad en voz alta, sobre el dinero, sobre la casa, sobre cómo me han tratado. Cubrió su rostro con las manos. Si hago eso, Daniela dirá que la traicioné. Nunca me lo perdonará. Puse una mano en su hombro como lo hacía cuando era niño, y se escondía después de romper la ventana de un vecino con una pelota. Mateo, el silencio es complicidad. Cada vez que no hablas, eliges su lado sobre el mío. Sobre el de tus hijos, también ellos lo están viendo todo. Sus hombros temblaron, aunque no lloró. No sé si soy lo bastante fuerte. Lo eres, dije con firmeza. Solo que aún no lo sabes. Nos quedamos en silencio hasta que se levantó y se fue sin otra palabra. Escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo, luego el murmullo de la voz de Daniela alzándose en tonos agudos. Otra máscara, otra escena.
A la mañana siguiente en el desayuno, ella lo intentó una vez más con una dulzura empalagosa. Teresa, lo siento si reaccioné exageradamente. Tal vez podamos empezar de cero. Olvidar los papeles, los plazos. Comenzar de nuevo. Revolví mi café sin mirarla. No funciona así. Su sonrisa se rompió y la furia volvió a filtrarse. Entonces lo vas a lamentar. Más de lo que imaginas. Escribí las palabras más tarde esa tarde, presionando mi pluma tan fuerte en la página que casi la rompió. Mateo se quedó en la puerta mientras terminaba su rostro pálido. No dijo nada, pero sus ojos me dijeron que había escuchado cada palabra. El reloj seguía contando, y la casa se sentía más frágil cada día como paredes tensas, bajo demasiado peso. La oficina de la abogada olía ligeramente a abrillantador de limón y nervios. Nos sentamos en una sala de conferencias con paredes de vidrio terreno neutral por diseño, aunque la tensión en el aire podría haber roto piedra. La licenciada Morales ordenó sus papeles con precisión silenciosa, su pluma plateada, brillando bajo las luces fluorescentes. Al otro lado de la mesa, Daniela se posó en su silla como si fuera un trono con la barbilla alta, los brazos cruzados. Mateo estaba a su lado, pálido y callado con la corbata floja como si lo estuviera estrangulando. Morales abrió con suavidad. Estamos aquí hoy para resolver esto sin llevarlo a la corte. Las opciones son claras. Pagar el pagaré en su totalidad, desalojar la propiedad o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria. La señora Vargas tiene derecho legal a que hacer cumplir el gravamen. Daniela rió secamente. Lo haces sonar tan simple. Estamos hablando de familia aquí, no de inquilinos en una pensión. La voz de Morales no vaciló. La familia no anula los contratos. La deuda permanece. Deslizó una carpeta por la mesa. Estos son los términos de pago si desean evitar el desalojo. Daniela la abrió de golpe, revisó los números y luego la empujó de vuelta como si estuviera envenenada. No tenemos ese dinero. Y ella lo sabe. Sus ojos se clavaron en mí ardientes. Esto es solo su forma de castigarme. Junté las manos sobre la mesa. No es castigo. Son límites. Pero el dinero no es el único problema. Si quieren que considere alguna indulgencia, se disculparán. No conmigo, con Paloma y Tiago. Por la forma en que les han enseñado a tratarme. Por primera vez Daniela parpadeó. La lucha titubeó una fracción, luego se endureció de nuevo. No voy a arrastrarme frente a los niños. Son míos y los criaré como quiera. Me incliné ligeramente hacia adelante. El respeto no es opcional ni siquiera para los padres. Me humillaste frente a ellos. Te burlaste de mí en línea. Has hecho de la crueldad su lección. Eso termina aquí. Merecen escucharte admitir que estuvo mal. Mateo se movió a su lado. Sus manos apretadas en la mesa finalmente se movieron. Daniela dijo suavemente: «Tiene razón». Ella giró la cabeza hacia él. «Disculpa». Tragó saliva con los ojos fijos en las vetas de la madera en lugar de su rostro. Los niños hacen preguntas. No entienden por qué le pones nombres. No deberían tener que hacerlo. No puedo seguir diciendo que son solo bromas. El silencio se estiró tenso. La silla de Daniela se deslizó hacia atrás, de repente un chirrido de metal contra el azulejo. Se puso de pie con su bolso ya colgado al hombro. «Esto es absurdo. No tengo que sentarme aquí a que me acorralen. Si quieres a tu madre perfecta, Mateo, múdate con ella». Pero yo terminé. Salió furiosa, sus tacones resonando como martillos por el pasillo. La puerta se cerró con un golpe, dejando la habitación vacía. Mateo se quedó sentado. Su rostro estaba gris, pero no se movió para seguirla. Por un momento solo el zumbido tenue del aire acondicionado llenó la sala. Morales deslizó otro documento por la mesa. Que ella se vaya no cambia el plazo, pero simplifica las cosas. Señor Vargas, la decisión ahora es suya. Mateo miró el papel, luego a mí. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Mamá dijo con voz ronca: «No sé cómo arreglar esto. Pero no puedo seguir fingiendo».
Por primera vez en semanas sentí el suelo moverse incierto, pero hacia algo que podría parecerse a la verdad. El plazo llegó y pasó sin pago. Morales presentó los documentos y en pocos días el tribunal aprobó el fallo estipulado. Tenían 10 días para mudarse. Sin apelaciones, sin más negociaciones. La decisión era final. Los mudadores llegaron en una mañana gris, su camión retrocediendo en la entrada, con un pitido que resonó por la calle. Los vecinos espiaban por las cortinas, algunos fingiendo sorpresa, otros luciendo casi satisfechos de ver sus sospechas confirmadas. Me quedé dentro observando desde la ventana de la sala mientras las cajas eran cargadas, evidencia de vidas condensadas apresuradamente. Mateo rondaba pálido y hueco dirigiendo a hombres que apenas escuchaban. Su voz se quebró cuando levantaron el sofá que una vez elegimos juntos en una tienda de segunda mano, años atrás cuando él y Daniela se casaron. Estaba desgastado entonces, pero yo misma retapicé los cojines cosiendo hasta tarde en la noche. Ahora desaparecía en el camión como cualquier otra carga. Daniela se negó a mirarme. Aferró su celular como si fuera un salvavidas, ladrando a intervalos su rostro fijado en una máscara de desprecio. Me miraba a través de mí, no a mí, como si negarme el reconocimiento me privara de satisfacción. Pero cada golpe de una caja contra el marco de la puerta traicionaba su furia. Lo más difícil fueron los niños. Paloma se apretó contra mi cintura, sus hombros temblando. «Abuela, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos quedarnos todos?» Acaricié su cabello abrazándola tan fuerte como me atreví. Porque a veces susurré, quedarse significa perderte a ti misma. Y no puedo dejar que aprendan esa lección de la manera equivocada. Tiago estaba cerca callado con su gorra de béisbol baja. Cuando me arrodillé para encontrar sus ojos, finalmente habló. «No quiero irme. Me gusta aquí. Se siente seguro». Mi garganta se cerró, pero forcé firmeza en mi respuesta. «Siempre tendrán un lugar aquí, no importa qué. Esta también es su casa». Los mudadores trabajaron hasta la tarde. Cuando la última caja fue cargada, la casa resonaba con vacío. Las fotos que Daniela había vuelto a colgar para borrar las mías. Se fueron las alfombras enrolladas, las paredes desnudas. Pero en lugar de tristeza, sentí algo más limpio como el aire después de una tormenta. Mateo se quedó en la puerta con sus llaves colgando en la mano. Sus ojos se encontraron con los míos enrojecidos y cansados. «Traeré a los niños», dijo en voz baja. «Sé que te he fallado, mamá, pero tal vez aún pueda hacer lo correcto por ellos». Toqué su mejilla solo por un momento. «Hazlo mejor, Mateo. Eso es todo lo que pido». Asintió, luego se giró para seguir a Daniela, quien ya avanzaba hacia el coche. Los niños miraron atrás saludando entre lágrimas. Yo también saludé sosteniendo mi sonrisa hasta que desaparecieron por la calle. Cuando cerré la puerta lo vi apoyado contra el marco donde los mudadores lo habían dejado por accidente. La escoba, la misma que Daniela había puesto en mis manos con una mueca, ahora era suya para llevarse, pero la había abandonado olvidado. La dejé allí apoyada en la puerta. Un símbolo de lo que se suponía que me rompería ahora inútil, sin poder a la luz del día. La casa era mía de nuevo, silenciosa, pero inquebrantable, esperando lo que viniera después. El día después de que se fueron, la casa se sentía cavernosa a cada cuarto, resonando con su propio silencio. Sin pasos arriba, sin puertas de gabinetes cerradas de golpe, sin risas burlonas bajando por las escaleras. Solo el zumbido constante del refrigerador y el crujido de los tablones viejos cuando me movía por el pasillo. Me paré en la sala y miré los rectángulos pálidos en las paredes donde antes colgaban fotos. Por un largo rato, solo miré recordando cómo Daniela había reemplazado mis fotos con sus marcos curados, familias sonrientes, posando con atuendos coordinados, todo pulido para presumir. Ahora las paredes estaban desnudas otra vez, listas para recibir algo honesto. Bajé al sótano,
Abrí un viejo baúl de cedro y saqué el retrato de Salvador que había guardado años atrás. Sus ojos amables incluso en la quietud parecían encontrar los míos mientras lo llevaba arriba. Con manos cuidadosas lo colgué sobre la chimenea. El sonido del martillo resonó en el vacío, pero no se sentía discordante. Se sentía final como poner una piedra en la cabecera de una tumba y decir las palabras que habías guardado demasiado tiempo. Los días siguientes, pinté. Cuarto por cuarto apliqué capas frescas de azul pálido y crema cálido, colores que me recordaban mares tranquilos y mañanas soleadas. Mis brazos dolían, pero el movimiento me estabilizaba. Cada pincelada borraba las sombras dejadas atrás, cada pared reclamada como mía. La casa ya no era un campo de batalla. Se estaba convirtiendo en un refugio. Las noches eran diferentes, más silenciosas de lo que estaba acostumbrada, incluso más que los meses que pasé yendo y viniendo entre mi departamento y aquí. A veces el silencio se acercaba recordándome que incluso la victoria puede sentirse como pérdida. No había voces flotando desde arriba ni el ruido de los niños buscando algo en la cocina. Solo yo, mi taza de té enfriándose en la mesita de noche y el recuerdo de conversaciones inacabadas. Pero también había paz. Por primera vez en años me fui a la cama sin repetir insultos en mi cabeza. Desperté sin prepararme para lo que el día podría traer. La paz puede ser solitaria, pero nunca es cruel. Quería que Paloma y Tiago sintieran esa paz también, aunque fuera desde la distancia. Una tarde saqué cajas de zapatos con fotos, recetas en la letra de mi madre y cartas que Salvador me escribió durante sus días universitarios. Las reuní en 2 pequeñas cajas de madera que había guardado de los archivos de la biblioteca, lo bastante fuertes para contener algo sagrado. Para Paloma llené la caja con recetas que sabía que amaba: muffins de arándano, pastel de pollo, las galletas de azúcar que horneamos juntas en Navidad. Incluí fotos de ella de pequeña cubierta de harina a mi lado en la encimera y una carta diciéndole que era más valiente de lo que creía. Para Tiago elegí fotos de él en el patio trasero con su guante de béisbol, flores prensadas que una vez me dio del parque, y una carta recordándole que el respeto es un tipo de fuerza que la mayoría de los hombres adultos nunca dominan, pero que él ya entendía. Envié las cajas a su nueva dirección sin más nota que: de la abuela con amor. Quería que supieran que aunque las paredes y los techos cambiaran, las raíces aún podían ser profundas. Cuando sellé la última caja y la puse en el porche para que la recogieran la casa detrás de mí, estaba quieta y resonante, pero mía, completamente mía. Pasaron 3 semanas desde que los mudadores se fueron cuando llegó la carta. El sobre estaba encima del correo del día, de color crema y dirigido con una letra que reconocí de inmediato. Por un largo rato no lo abrí. Lo llevé a la cocina, lo puse en la mesa e hice una taza de té. El vapor subía enroscándose en la luz de la mañana mientras el sobre esperaba pesado con cosas no dichas. Finalmente, deslicé un cuchillo bajo la solapa y desdoblé las páginas dentro. Era la letra de Daniela, cuidadosa pero inestable. Las líneas de tinta presionando demasiado en algunos lugares, como si cada palabra hubiera sido arrancada al papel. Teresa comenzaba: no sé cómo escribir esto sin sonar vacía. No puedo pedirte que me perdones, no después de lo que he hecho. Me burlé de ti. Envenené a nuestra familia. Me reí de tu dignidad y enseñé a tus nietos crueldad en lugar de respeto. Por eso estoy profundamente avergonzada. Me detuve leyendo esa línea otra vez. Daniela avergonzada. Las palabras parecían extranjeras en la página, pero estaban ahí en su mano. La carta continuaba: tenías razón en la mediación. Te humillé frente a tu propia familia, frente a los niños. Quería control y pensé que menospreciarte era la forma de obtenerlo. Pero todo lo que construí fue resentimiento, y ahora lo veo en los ojos de Mateo, en las preguntas de Paloma, en el silencio de Tiago. Veo el daño que causé y sé que me lo hice a mí misma.
Mi garganta se cerró al leer. Dejé la carta, tomé un sorbo de té y la retomé. No espero que me creas aún, pero lo estoy intentando. He comenzado a ver a alguien. Terapia, manejo de la ira, llámalo como quieras. Es la primera vez que me siento en una sala y me dicen la verdad sin que pueda gritar por encima. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero mostrarte que puedo ser diferente. Quiero que los niños vean algo mejor de mí. Para entonces mis ojos estaban nublados. Los limpié rápido sin querer que las lágrimas mancharan sus palabras. Si puedes, me gustaría tener la oportunidad de disculparme en persona. No para suplicar, no para negociar, solo para asumir lo que hice. Esperaré hasta que estés lista. Mientras tanto, por favor, sabe que lo siento, de verdad. Firmado simplemente, Daniela. Leí la carta 3 veces, cada vez más despacio. La primera lectura fue conmoción, la segunda incredulidad, la tercera algo más suave, aunque no tenía nombre para ello. Mis manos temblaron mientras doblaba el papel y lo deslizaba de vuelta en su sobre. No borraba las noches en que escuché sus amenazas, susurradas a través de la pared, ni el dolor de la escoba en mis manos mientras los vecinos reían. No deshacía los años de desdén que habían crecido como moho en las esquinas de la casa. Pero era algo, una grieta en el muro que había construido tan alto, una señal por débil que fuera, de que podría estar dispuesta a derribarlo ella misma. Me senté en la casa silenciosa, la foto de Salvador sobre la chimenea, vigilándome, y me pregunté, ¿qué diría? Él siempre creyó que las personas podían cambiar si realmente querían. Yo siempre fui la escéptica, la que exigía pruebas. La carta estaba en la mesa entre mi taza de té y el sol de la mañana esperando como una pregunta que no estaba segura de cómo responder. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral, el Parque Alameda, donde la fuente salpicaba perezosamente y los niños jugaban a las carreras cerca de los columpios. Elegí el lugar a propósito. Ni su cocina ni mi sala, sino terreno abierto donde las palabras pudieran respirar y nadie pudiera alzar la voz sin convertirse en espectáculo. Mateo llegó primero. Parecía más delgado, como si semanas de tensión lo hubieran vaciado por dentro. Sin corbata, con las mangas de la camisa remangadas, un hombre despojado de toda pretensión. Cuando se sentó frente a mí en la mesa de picnic, no habló de inmediato, solo puso las manos planas sobre la madera con las palmas hacia abajo, como si se estuviera anclando. Mamá comenzó con voz baja. «Te fallé. Le fallé a la memoria de papá. Le fallé a los niños. Dejé que la ira de Daniela se convirtiera en mi silencio. Pensé que mantener la paz significaba no hacer nada, pero solo dejé que la tormenta creciera. Lo siento». Las palabras temblaban, pero eran suyas, crudas y sin pulir. Les creí tal vez, porque quería tal vez, porque vi al niño que alguna vez fue en el hombre frente a mí. Daniela se unió minutos después, caminando con pasos medidos, el cabello recogido sin joyas, sin perfume fuerte. Parecía más pequeña de alguna manera. Se sentó junto a Mateo, pero mantuvo un pequeño espacio entre ellos. Por un momento ninguno habló. Finalmente exhaló su voz más baja de lo que jamás había escuchado. «Teresa, sé que no merezco tu tiempo. Sé que las cosas que dije e hice fueron más que crueles. Te convertí en una broma e hice que nuestros hijos fueran parte de esa broma. Esa es la parte que me mantiene despierta por la noche». Hizo una pausa mordiéndose el labio. «No espero perdón. Solo quiero demostrar que puedo ser mejor. No por mí, por Paloma y Tiago. Merecen ver a su madre respetar a su abuela». Sus palabras quedaron en el aire. Una vez habría esperado espinas escondidas en ellas, pero hoy estaban desnudas. Junté las manos frente a mí firme. Las palabras son más fáciles que las acciones. Así que aquí están mis términos claros y simples. Ambos levantaron la vista esperando. Primero dije, el respeto no es un estado de ánimo, es una regla. Y lo quiero por escrito firmado por ambos.
Una declaración de que frente a mí, frente a los niños, no habrá insultos ni bromas a mi costa. El respeto será el alquiler por el tiempo de nuestra familia juntos. Mateo asintió de inmediato. Daniela dudó, pero luego dio un pequeño asentimiento también. Segundo, continué terapia. Para ambos. Juntos y por separado. Han dejado que patrones de crueldad y silencio gobiernen su casa. No los traerán a la mía. Quiero ver pruebas de asistencia antes de aceptar más tiempo juntos. Los hombros de Mateo se hundieron, pero en alivio no resistencia. La mandíbula de Daniela se tensó, pero susurró. Sí. Tercero, dije. Y aquí mi voz se endureció, finanzas. No seré su red de seguridad. Sin préstamos, sin favores, sin cuerdas atadas a mi nombre. He cargado suficiente. Ahora cargarán su propio peso. Los ojos de Mateo cayeron a la mesa. ¿Entendido? Daniela miró al suelo con las mejillas sonrojadas. Y último, añadí, recostándome acceso. No tendrán llaves de mi casa. Lo que puedo ofrecer es un café al mes en público. Terreno neutral como aquí. Hablaremos, nos pondremos al día, dejaremos que los niños nos vean construyendo algo sin que las paredes se cierren. Pero mi casa es mía ahora. Mi paz es mía. Estuvieron callados por un largo rato. La fuente salpicaba. Los niños reían a lo lejos. Un pájaro cantaba arriba. Finalmente, Mateo extendió la mano por la mesa no para tomar la mía, sino para poner sus dedos lo bastante cerca para que viera el gesto. Lo haremos, dijo. No sé si podemos arreglar todo, pero haremos esto. Daniela tragó saliva, su voz apenas audible. Gracias por no cerrar la puerta por completo. Me puse de pie estabilizándome. No la cerré, pero la hice más pequeña. Y si quieren pasar, tendrán que inclinarse lo suficiente para respetarla. Los tres nos quedamos allí unos minutos más extraños, intentando recordar cómo ser familia. Cuando finalmente caminé hacia mi coche, el aire se sentía más ligero que en meses. No libre de peso, pero cambiado como si hubiera devuelto parte de él a donde pertenecía. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron y con ellas los bordes afilados del conflicto comenzaron a suavizarse. El Día de las Madres llegó de nuevo esta vez, sin fanfarria, sin crueldad envuelta en listones. En cambio nos reunimos en el Parque Alameda para un picnic, un mantel extendido bajo la sombra de los olmos, sándwiches y limonada en hieleras simples. Paloma y Tiago corrieron libres por el césped, sus risas resonando como cantos de pájaros. Paloma hacía volteretas sin miedo a que alguien se burlara, y Tiago me mostró el comienzo de un truco de cartas que había estado practicando. Su energía era más ligera ahora, como si el peso de la tensión susurrada ya no se aferraran a sus pequeños hombros. Al mirarlos sentí algo florecer dentro de mí que no tenía nada que ver con la venganza y todo con el alivio. Mateo se sentó conmigo en el mantel con los zapatos quitados, un hombre, aprendiendo lo que significaba estar presente. Me pasó un vaso de papel con limonada y dijo: «Gracias por no rendirte con nosotros». Sus palabras no estaban ensayadas y no necesitaban estarlo. Podía ver en las líneas de su rostro cuánto había cargado, cuánto estaba intentando soltar. Daniela llegó más tarde caminando con pasos medidos. No traía regalos ni accesorios, solo un plato de fruta que había cortado ella misma. Lo puso suavemente entre nosotros y me miró con ojos menos protegidos que antes. «Feliz Día de las Madres». Teresa dijo. Las palabras eran simples, pero sin filo, desprovistas de malicia. Eso era suficiente. Mantuve mi pequeño departamento, mi santuario cerca del parque. Me daba equilibrio, un recordatorio de que la paz podía existir fuera de los dramas familiares. Pero también regresé a la casa lentamente con propósito. Esta vez la reclamé con términos puestos en piedra. Sin llaves intercambiadas, sin puertas abiertas, sin permiso. Y aún así, lo respetaron. Los límites se mantuvieron. La casa misma comenzó a respirar de manera diferente. Volví a pintar la sala, colgué la foto de Salvador, pulí la mesa del comedor donde las comidas se compartían con risas,
en lugar de pullas. Una vez al mes, como prometí, nos encontramos para un café. Al principio fue tenso, con pocas palabras. Con el tiempo, sin embargo, el silencio se volvió menos hostil, más como una tregua, aprendiendo a extenderse en conversación. En el pasillo de la casa, justo junto a la puerta de la despensa, colgué la escoba. La misma escoba que una vez me habían puesto en las manos con burla. La monté en la pared como un artefacto enmarcando encima la carta que Morales me ayudó a enviar, la demanda que convirtió la risa en rendición. Los visitantes a menudo preguntaban por qué estaba ahí, y yo sonreía diciendo solo: un recordatorio. Para mí ya no se trataba de venganza. Era sobre la memoria de lo que soporté, de lo que reclamé, de cómo me doblé, pero no me rompí. La escoba ya no simbolizaba humillación. Simbolizaba la dignidad afilada por el silencio y el papel. Esa noche del Día de las Madres, después de que terminó el picnic, Paloma deslizó su mano en la mía mientras caminábamos hacia los coches. Abuela dijo el próximo año: podemos hacer el picnic en tu casa. Se siente más como hogar que cualquier otro lugar. Mi garganta se cerró, pero logré asentir. Sí, pequeña. El próximo año. Mientras el sol se ponía detrás de nosotros, proyectando sombras largas por el parque, pensé en la escoba colgada en mi pasillo en la foto de Salvador, vigilando sobre la chimenea, en la risa que había regresado a lugares antes llenos de desprecio. La casa era mía otra vez, no solo en título, sino en espíritu. Y también lo era el respeto que había exigido finalmente, dado no prestado.